esta convocatoria. No hay duda que estamos viviendo tiempos rudos que le ponen un frente o un obstáculo a las libertades que tanto esfuerzo, tiempo, dinero y entusiasmo y participación han costado. En la Confederación Patronal de la República Mexicana hemos sido congruentes y frente a estos retos que tenemos enfrente, solo es posible a través de la unión de la comunidad empresarial y otras organizaciones a través de puntos de coincidencia. Es por eso que esos organismos hemos coincidido en invitar a esta comunidad para tener un diálogo franco y empresarial con Gustavo de Hoyos. No están convocados ni medios de comunicación, tampoco están convocados, digamos, gobiernos. Queremos tener un diálogo directo, franco, como lo hacemos aquí en el norte. Y pues sin más preámbulo, le cedo la voz aquí a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias y muy buenos días por la invitación. La verdad es que estar con ustedes, aunque sea virtualmente en esta ocasión, pues me hace sentir como en casa. Eh, Chihuahua es el estado del país donde la Coparmex tiene hoy una mayor presencia territorial, como ustedes saben, y saludo a Álvaro, estamos en Casas Grandes, en Parral, en Delicias, en Cuauhtémoc, en Chihuahua y justamente en Ciudad Juárez, así es que pues prácticamente en los puntos principales de toda la geografía del estado. Y lo más importante, con una gran tradición en la Coparmex por sus liderazgos. No menciono a todos, pero me da muchísimo gusto que esté nuestro presidente José Luis Barraza, lo vi ahorita por ahí, Chacho, un saludo de las personas que a mí me formaron cuando iba pues ahí madurando un poquito en la Coparmex. Y bueno, he tenido la fortuna de estar siempre acompañado por muchos amigos de allá, Pita La Vega, nuestra vicepresidenta nacional, y bueno, todos ustedes, queridos amigos. Voy a pararle ahí porque si no en las presentaciones y en la salud me voy a entrar los 25 minutos y no voy a acabar. Así es que muy agradecidos con todos. Miren, voy a tratar, porque luego me falla la tecnología, de presentar aquí, de compartir una presentación. Denme un momentito a ver si lo logro hacer. Permítanme, a ver si no me falla la tecnología para guiar un poquito la presentación. A ver, ahí debe estar. Permítanme un momentito. Si me... En un momento. Bien. Miren, hoy para darles solamente un poquito de orden a las ideas que quiero plantearles, yo he empezado, ayer estaba invitado por mis amigos de Jalisco, por cierto, saludo, perdón por la omisión, a Pepe Medina Mora, nuestro secretario general, charlando y reflexionando sobre estos temas. Y para mí hoy el mensaje que me parece fundamental, poniéndonos en la coyuntura actual, pero también viendo hacia adelante, es evolución sin destrucción. A mí me parece que una visión balanceada de nuestro pasado inmediato y sobre todo de lo que viene implica reconocer que hay cosas que se hicieron bien en el pasado, muchas cosas que se dejaron de hacer y que por eso hoy tenemos un doble desafío. Por un lado, contener todos aquellos eventos, aquellas decisiones de política pública que nos parece son dañinos para el país, al mismo tiempo reconocer que hubo condiciones que determinaron que los mexicanos tomaron una decisión como la que se tomó en 2018 y sobre todo el principal reto es cuál es nuestra propuesta de valor hacia el futuro, porque si solamente nos circunscribimos a hacer anti algo, solamente a contener, pues entonces, digamos, difícilmente podremos transmitir en todo el país la importancia de preservar lo que vale la pena conservar y también caminar hacia una evolución. Entonces, les decía, el mensaje de manera resumida, si tuviera que ponerlo en 3 palabras, yo creo que es el reto, una evolución sin destrucción de lo que ya existe. Y déjenme un poquito ponerlo en contexto. Eh, yo cuando analizo, digamos, la evolución de México en su última etapa, es decir, a partir de la Constitución del 17, y perdón que me remonte hasta allá, hasta nuestros días, eh, uno puede obviamente elaborar mucho al respecto, pero me parece que hay 4 o 5 elementos que describen muy bien qué fue lo que pasó en nuestro país en los últimos años y qué es lo que estamos defendiendo, porque ciertamente hay dos visiones contrapuestas hoy en día.
Entonces les diría, si ustedes analizan la evolución paulatina, lenta del país entre su constitución y básicamente en 1990, el presidente ubica esta raya en 1982 cuando habla del inicio del periodo neoliberal con la llegada de Miguel de la Madrid. Pero los grandes cambios paradigmáticos creo que los podríamos resumir en estos elementos. Primero, el paso de una economía mixta, que algunos todavía suspiran a que fuera centralmente planificada, a una economía de mercado como la que hoy tenemos. El cambio de un paradigma nacionalista, de un país cerrado que ponía siempre por delante el concepto de soberanía como algo sacrosanto, la doctrina Estrada y todas estas cosas, a una transformación hacia la globalidad. Déjeme decirle que en este apartado en especial me parece que habla de cómo en los cambios de gobierno sí se pueden mantener las evoluciones virtuosas, algo que yo le reconozco siempre al presidente de su gobierno, que se ha apostado en esta parte por la globalidad. Creo que es la decisión más inteligente que ha tomado en todo su gobierno y ustedes saben que desde que fue candidato triunfante mandó un emisario, un representante a su SEADE al cuarto de negociación en Washington y bueno, de entonces a la fecha siempre se ha mantenido en favor de esta visión global, lo cual hay que decir con claridad, no es poca cosa, sobre todo en el contexto actual. También pasamos de un populismo a un ejercicio más orientado a la racionalidad de la tarea pública. Eso no quiere decir que no haya habido, y ahorita lo voy a abordar, grandes fenómenos de corrupción. Lo que trato de decir es que paulatinamente se fue profesionalizando la administración y a lo largo de los años el Estado mexicano con distintos gobiernos fue construyendo un modelo, digamos, de gobierno que toma algunos elementos del sector privado. ¿Por qué lo menciono así? Porque hoy parecería que esto pretende tener una regresión. Y tal vez en los dos últimos elementos es donde llamaría más su atención, porque creo que es el salto cuántico más importante que hemos dado. Pasamos de una pseudo-democracia, ustedes recordarán que Vargas Llosa incluso hablaba de la dictadura perfecta, algunos después hablan de la dicta blanda, a una democracia madura. Si nosotros revisamos simplemente en el ámbito nacional, cómo en tan solo 18 años los mexicanos han podido tener decisiones pendulares y cambiar de partidos en su decisión por la presidencia de la República. Si revisamos lo que ha ocurrido en los gobiernos estatales, en el caso de Chihuahua es un ejemplo claro de ello, con ese fenómeno de alternancia. Ya no se diga en los gobiernos municipales, en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, la realidad es que hoy tenemos una democracia electoral madura, hay que decirlo con toda claridad. Y finalmente, en este periodo hicimos una transición del autoritarismo a la libertad, que a mí me parece, esta es la condición sine qua non, es el irreductible, lo que más tenemos que cuidar, porque se pierde esto, se pierde todo lo demás. Entonces, un poco el planteamiento que quiero presentarles aquí es que por lo que hemos visto del gobierno, las decisiones que se han tomado, las tendencias que claramente se pueden identificar a partir de una secuela de eventos, pues es claro que hoy lo que se está discutiendo y lo que va a llegar un poco en la decisión del 21 es si vamos a evolucionar, es decir, seguir en esta ruta que se había estado avanzando o si por el contrario vamos a tener un camino a la regresión. A mí me parece que una buena parte de los actores que hoy están en el gobierno federal, empezando por el presidente, suspiran por un modelo que se parece más al modelo mexicano que se construyó a partir de la revolución y que tuvo algunos avances, pero ciertamente se mantenía más en lo que les presento en el primer cuadro. Simplemente por reflexionar, creo que hay dos eventos que marcan claramente este tránsito. El primero es la firma del Telecán en la parte económica, la segunda es la conformación del INE porque empieza la moderación democrática y por eso es que hay que celebrar que en fechas recientes estos dos hitos que marcaron este proceso, aunque es una secuela de eventos, finalmente los estemos superando como país. Creo que eso nos da una esperanza de que esta evolución que tuvimos hacia un modelo como el que les planteaba, pues hoy por hoy más o menos puedo decir que están tranquilos. Esto me lleva a una siguiente reflexión. El planteamiento que hoy se postula desde la presidencia es que México, en el periodo que el presidente llama neoliberal, vivimos una suerte de edad media, donde todo fue negativo, donde todo fue regresión. Y yo lo que planteo, por eso pongo este nombre un poco así juguetón, es que cuando revisamos los datos de México, justamente en este periodo del 82 al 2018,
en el periodo que el presidente llama neoliberal, y sobre todo cuando hacemos una comparación con datos duros, es decir, tomando los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los indicadores de la OCDE, del Foro Económico Mundial, vemos que en los cuadrantes principales de lo que a nivel global se entiende como desarrollo y bienestar, y desde luego desarrollo económico, sin ser líderes en nada, porque realmente nada, tenemos el liderazgo marcado, la evolución general del país, les diría, está por encima de la media. Hay una gran oportunidad perdida porque podríamos en este periodo haber hecho mucho más, pero si lo que estamos juzgando es la orientación de la brújula, es claro que la brújula estaba en la dirección correcta. No estábamos navegando a toda la velocidad debida, pero sin embargo, para mí es fundamental reconocer que una evolución tiene que partir del reconocimiento de esta realidad y no, como hoy se plantea, que hay que destruir todo lo que se hizo previo al 2018 como si estuviera necesariamente mal. Entonces, un poco la pregunta, después de mostrarles estos datos, es si las cosas iban bien en lo esencial, ¿por qué el cambio? ¿Por qué la decisión pendular de los mexicanos que hoy se sigue manifestando en la aprobación de lo que hace el presidente, en la aprobación mayoritaria que tiene su partido? Y les propongo tres elementos para discutir. Primero, una insatisfacción creciente con la democracia como forma de vida, como forma de gobierno. Esto existe a nivel global, hay abundante literatura. En el caso mexicano, tal vez tendremos que decir que por 60 o 70 años hubo esta aspiración de llegar a la verdadera democracia. Se llegó en el momento de que el presidente Fox logró lo que parecía imposible en una generación, que era tener la alternancia en la presidencia, y sin embargo la expectativa de que a partir de ese momento todo cambiara, pues no se surtió, no se dio a lo mejor la profundidad que muchos esperábamos, y entonces en algunos amplios niveles, digamos sectores de la población, se empezó a gestar un nivel creciente de insatisfacción que a lo largo de 18 años me parece tocó fondo. Un segundo tema, y aquí ahora sí que un acto de contrición para nosotros mismos, hubo un abandono, un repliegue de las élites económicas en la gestión del cambio. Déjenme decirlo con toda claridad, en una mesa como esta, en todas las sociedades, en toda la historia de la humanidad, en todas las geografías, las grandes transformaciones se piensan por las élites. Puede cambiar esto en las élites religiosas, en las élites intelectuales, como pasó en la Ilustración en Francia, pueden ser las élites militares, incluso a través de un golpe de Estado, pueden ser las élites económicas, pero lo cierto es que son estas élites las que pueden visualizar cuál es la circunstancia de una sociedad, de un país, y encargarse de la gestión del cambio. Cuando las élites se repliegan, abandonan esta responsabilidad, entonces pues el cambio que es imparable pues toma otros derroteros. Yo lo que sostengo es que muchos de nosotros, cuando llegó el año 2000, ganó la presidencia Vicente Fox, como que jalamos a él y dijimos, "Ah, ya lo logramos". Y entonces, pues algunos le empezamos a invertir más tiempo al golf, a la cacería, no hay ninguna indirecta para nadie, u otras cosas, pero dejamos de estar atentos a lo que se tenía, lo que está pasando en el país y cuál es nuestra responsabilidad para conducir hacia mejores estadios el desarrollo de nuestro país. Y finalmente, y tratando aquí de hacer una síntesis apretada de todo lo que se dejó de hacer y todo lo que permitimos que pasara, creo que uno de los datos que contaminó esa percepción de hacia dónde estamos caminando es que permitimos que en el país quedaran, digamos, cada vez con más gravedad esos cuatro fenómenos: la pobreza sin movilidad, la marginación regional, la inseguridad física y patrimonial y la corrupción con impunidad. Fíjense ustedes cómo alrededor de estos cuatro temas está con frecuencia el discurso, incluso hoy en día, del presidente López Obrador. Los pobres que están condenados a ser pobres y que por eso está enfocando sus problemas sociales, las diferencias norte a sur, Chihuahua contra Tabasco, la inseguridad física y patrimonial, que muchos de nosotros, varios de los que están aquí conectados, incluso destinamos horas, días, recursos para abocarnos a este tema, pero tal vez no de manera suficiente, y tal vez donde tenemos la principal asignatura pendiente en esta corrupción rampante
que permitimos que digamos, que se arraigara en el país. Yo creo que estos 4 temas que son mucho más inmediatos, mucho más dolorosos que lo que pueden ser la numeralia que les presentaba, pues determinaron buena parte de la decisión de los mexicanos. Me voy a brincar aquí un poquito. Entonces, eso es lo que para mí determina el cambio. Y bueno, así llega el presidente López Obrador y muchos decimos, bueno, pues no nos gusta lo que está haciendo. Aquí les propongo de manera muy resumida, porque obviamente esta lista podría ocupar 10 o 12 láminas. Para mí, ¿cuáles son los principales temas que nos tienen que preocupar? Número uno, la destrucción institucional, particularmente en lo que se refiere a los órganos autónomos y los órganos reguladores del Estado mexicano. Al rato, si gustan, podemos ampliar un poco. El debilitamiento del Estado de Derecho y la pérdida de la certidumbre, ya sea que hablemos del Texcoco, del sector energético, de Constellation Brands, o ahora de la planta en construcción en Topolobampo, en Sinaloa. En estos hechos y en muchos más, es claro que hemos retrocedido parte del terreno ganado en los últimos 3 décadas. Tercero, tenemos una involución democrática en la medida que hay una concentración inaudita del poder. Realmente, y sobre esto podría elaborar mucho más, lo que hoy tenemos en la presidencia se parece mucho más al modelo presidencialista o ultrapresidencialista mexicano de los 50, los 60 y los 70, y eso evidentemente no es el tipo de modelo de presidencialismo acotado que nos interesa que se consolide en el país. Tenemos también un deterioro de las libertades. Ustedes saben que si algo logramos crecer en las últimas décadas fue en el ejercicio pleno de las libertades, incluida la libertad de expresión, y sin embargo, ahora vemos cómo de manera cotidiana en la conferencia mañanera, convertida en un paredón de fusilamiento, y ya no se diga en las redes sociales, sin ningún recato se puede destrozar o cuestionar honorabilidad, prestigio, lo mismo de un medio de comunicación, de un dirigente empresarial o de un activista social. Somos varios, no pocos los que somos clientes frecuentes de esos ataques. Y bueno, la verdad es que más allá de las personas que recibimos el ataque, más allá de las instituciones que se pretende poner en duda su trabajo, su integridad, esto genera un efecto referencial porque crea un ambiente de miedo, un ambiente de autocensura en medios de comunicación, en activistas sociales o en dirigentes empresariales, y entonces pues hace que a final de cuentas el país se mueva hacia una expresión monolítica. Cuarto o quinto, perdón, nos movemos hacia la polarización social. Todos sabemos que una sociedad tiene que caminar hacia la concordia. La polarización normalmente conduce a movimientos revolucionarios, buenos o malos, pero lo que está hoy implantándose en la narrativa pública, esta separación entre los de arriba y los de abajo, los conservadores y los liberales, los chairos, los fifís, a fin de cuentas, lo que trae tras de sí es este ambiente de crispación, de polarización, que empieza en la parte política, pero que puede dar brincos a los ámbitos religiosos, de tolerancia, a los ámbitos de las relaciones en las empresas entre los empleadores y los trabajadores. Y finalmente, pues un clarísimo estancamiento económico. Ustedes saben cómo hoy en día tenemos, aparte del tema de la pandemia, producto de las decisiones de política pública, el peor desafío en materia económica. Entonces, y aquí trato de empezar a concluir, ¿cuál es mi visión? Que tenemos que tener una agenda integral de contención y les voy a proponer básicamente 2 dimensiones para que podamos explorar a lo mejor las preguntas con más detalle. ¿Qué tenemos que hacer en materia de contención reactiva? En materia de contención reactiva, por un lado, tenemos que trabajar con los moderados del gobierno. Hay algunos, son los menos, pero ciertamente los hay. Y una de las tareas pragmáticas es procurar que esos moderados sean los que vayan ganando la batalla adentro y no los radicales. Es real que hoy en el gobierno federal esas disputas existen. No hemos de confundir a los moderados con gente que sean correligionarios de nosotros, pero ciertamente ante una realidad de permanencia un gobierno, se tiene que trabajar ahí. Segundo, hay que trabajar muy fuerte en el cabildo legislativo, particularmente cuando quienes tienen una visión distinta a la nuestra son quienes tienen las mayorías. Y usted lo sabe muy bien, en el caso del Poder Legislativo Federal, en la Cámara de Senadores, la mayoría del oficialismo, de Moreno y sus aliados,
se va a mantener a lo largo de de estos próximos años, hasta el fin del sexenio. No tiene una mayoría absoluta, opera un dique de contención, pero ciertamente siempre habrá una minoría. En el caso de la Cámara de Diputados, bueno, es parte de las historias que están por escribirse, es parte de lo que se tiene que trabajar hacia adelante para lograr que en la Cámara de Origen, que como ustedes saben, entre otros temas, es la Cámara que ve de entrada los asuntos de naturaleza fiscal, bueno, tenga un reordenamiento de fuerzas a partir de la elección del próximo año. Siguiente, formación de opinión pública tradicional y digital. Yo sé que allá en Chihuahua hay esfuerzos muy importantes en esta materia, los hay en varios lugares del país, pero tenemos que ir por mucho más. Trabajar solamente con el círculo rojo, que tal vez en el pasado dio resultados, arreglar los asuntos en la antesala del secretario o en una comida posterior en un buen restaurante. No digo que ya no lo hagamos, lo que quiero decirles es que cada vez se vuelve más ineficaz y entonces tenemos que evolucionar hacia ganar las batallas en la calle, que es donde hoy realmente reacciona el poder público. Otro elemento que pongo en la mesa, tenemos que detonar el litigio estratégico, es decir, cuando no puedes contener por la vía del cabildo legislativo, cuando no puedes contener por la vía de la opinión pública y una ley o una acción de gobierno se ve claramente degradante para la actividad económica, para las libertades, tenemos que acostumbrarnos a recurrir al litigio estratégico. Yo les puedo decir que he tenido la oportunidad en estos años, en los últimos meses, mejor dicho, de participar en varios de estos ejercicios, uno muy claro en el tema de Texcoco, otro en el caso de la ley Bonilla y otros más que tenemos ahorita en marcha, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal penal. Esto lo tenemos que sistematizar y les puedo anticipar que en unas cuantas semanas habrá noticias sobre esto. Hay un grupo de juristas a nivel nacional que están tomando esto como una responsabilidad para construir este último dique y que no termina, no, digamos, no tengamos que terminar la alimentación cuando veamos publicada una acción o que se pretende ejecutar, perdón, se vea publicada una ley o se pretenda ejecutar una acción irracional de gobierno. Y finalmente, organizar la resistencia. Miren, en esta parte tenemos un grandísimo reto. Podría tal vez hablarles nada más de esto un par de horas. eh, por la duración de esta participación, me concreto a decirles que vamos a tener 32 batallas locales en el 2021 en lo electoral, pero también en lo social. Y que es una batalla que no empieza el día de la elección ni se acaba ese día. Y tenemos una gran responsabilidad de fortalecer el actuar de las organizaciones en todo el país. En Coparmex hemos empezado a hacer algunas cosas en ese sentido desde hace ya varios meses con el movimiento Alternativas por México. Creo que es muy importante, pero sin embargo, ustedes mejor que nadie conocen cómo en cada una de nuestras comunidades hay un gran capital social de activistas sociales, de personas interesadas por la seguridad, por la educación, por el medio ambiente, por el trabajo en contra de la corrupción, por crear condiciones para la atracción de la inversión. Esto es fundamental. Tenemos que agrupar y sistematizar el trabajo, déjenme decirlo así, de los buenos para que se pueda resistir toda esta cometida que vemos desde la parte pública. Y por otro lado, bueno, aquí les planteo un poquito con mayor detalle cómo tiene que llevarse a cabo esta defensa de las instituciones. Déjenme avanzar un poquito aquí para plantearles la otra dimensión. La otra dimensión es la contención definitiva. Es decir, todo lo que les planteé hace un momento tiene que ver con reaccionar ante un ataque, pero hay que trabajar de cara al futuro. Y aquí les propongo 6 líneas de acción que tenemos que emprender. Primero, hay que trabajar para ganar la Cámara de Diputados. El proceso está prácticamente ya en curso. Eh, Pongo aquí la Cámara de Diputados porque probablemente es la lucha icónica dada la importancia que tienen muchas políticas públicas, pero como menciono en el renglón inmediato siguiente, hay muchas otras batallas, están las batallas de las 27 legislaturas estatales, están las 15 gobernaturas, de las cuales 14 no están en poder del oficialismo, una sí, la que es Baja California, y también están las batallas en 90% de las ciudades de más de 100,000 habitantes. Ahí tenemos un gran reto porque se va a redefinir de manera integral el mapa de la gobernanza y particularmente el gobierno de proximidad. Entonces ahí tenemos clarísimamente un gran desafío. Segundo, la mayoría en las legislaturas estatales
Fíjense ustedes cómo en la elección del 18 ya el oficialismo, ahora representado por Morena, logró permear en un buen número de legislaturas y pues hay muchos gobernadores que no son del oficialismo, son gobernadores priistas, panistas o el PRD, pero que hoy su margen de maniobra está ya mucho, muy acotado porque sus congresos están controlados por Morena. Y eso significa, acuérdense, el control, no solamente la incapacidad para modificar, para reformar leyes, implica los temas ligados a la aprobación del presupuesto y a la cuenta pública. Entonces, este reto es fundamental, pero destaco uno todavía de mayor relevancia. En las legislaturas estatales reside el dique constitucional para las transformaciones de la Constitución. Acuérdense ustedes que una reforma constitucional se vota en la Cámara de Diputados federal, en la Cámara de Senadores, en cualquiera de los órdenes, y después va a todas las legislaturas estatales. Si se logra que la mayoría de las legislaturas estatales estén con mayorías no oficialistas, incluso si se pierden batallas en el ámbito federal, puede existir este dique de contención. Si se pierde la mayoría, pues prácticamente ese dique queda diluido completamente. Tercero, fortalecer el federalismo. Ustedes lo saben bien, es un tema que se ha estado manejando desde Chihuahua ya por varios años. También se está empujando en otras entidades. Aquí el camino es hacia una gran convención nacional hacendaria que permita replantear los equilibrios tributarios y la distribución de los recursos entre la federación, estados y municipios. Les comparto que en la Coparmex estamos empujando día con día en conferencias de prensa que hacemos por todo el país. Hoy justamente más tarde tenemos en otra entidad federativa, esas sí abiertas a los medios, donde estamos planteando cómo hay una degradación de las haciendas estatales y cómo es absolutamente impostergable que la federación disminuya la parte de la bolsa que se queda del 80% hasta un 30, hasta un 70%, y con esto la parte que corresponde a estados y municipios pase del 20 al 30%, lo cual implicaría un 50% más de recursos. Obviamente que el federalismo no se agota en la parte del federalismo fiscal, pero tiene ahí una de sus partes más importantes. Luego, avanzar hacia la revocación del mandato. Déjenme compartirles, a lo mejor no todos tienen esto en el radar, pero a raíz de la reforma que impulsó el presidente de la República, hoy está en nuestra Constitución la figura de la revocación de mandato del presidente. Y por los artículos transitorios para este sexenio, es un sexenio irregular, atípico, que no es de 6 años, sino 5 años, 10 meses, se anticipa un poco el proceso, de tal manera que el 7 de marzo de 2022, los mexicanos vamos a concurrir por primera vez a un ejercicio de revocación de mandato. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Hay toda una secuela de eventos para llegar a ese momento, pero prácticamente del día siguiente a la elección federal del 21 de junio del 21 empieza esta ruta que puede tener como colofón que en la votación de 18 millones de mexicanos, un poco más de 18 millones, pueda cesar legalmente. No es un tema de golpismo, es una propuesta del propio presidente, pueda cesar de manera anticipada su mandato. Y eso nos llevaría de manera automática a la posibilidad legal, constitucional, de que México pudiera tener un presidente sustituto entre 2022 y 2024. ¿Qué es lo que ocurriría si se lleva a cabo la revocación de mandato en marzo del 22 y el Tribunal Electoral declara que hay una mayoría vinculatoria, que significa que participaron más de 36 millones de personas y que la mitad más uno votó por la cesación del encargo del presidente? Con esa resolución, el presidente del Congreso asume de manera transitoria como presidente interino, y en los siguientes 30 días el Congreso General, los 628 legisladores, 500 diputados de la nueva legislatura y 128 senadores de los que ya están electos en conjunto, que cada voto cuenta por uno, esos 628 o 315, si quieren pensar en la mitad, definirán la persona que será el presidente sustituto del país para terminar el periodo. Si no se obtuvo una mayoría por parte de las oposiciones, seguramente será un presidente sustituto afín al presidente, pero más allá de esa situación, evidentemente se va a mover la línea del país mucho más al centro, y a querer y no, si esto ocurre, esto que ahora se le ha dado a llamar desde el oficialismo la cuarta transformación, en ese momento, queridos amigos, quedaría prácticamente concluida de facto. Y evidentemente, levantando un poquito más la mirada,
tenemos un gran reto para el rebalanceo de los poderes públicos completos hacia el 2024. El mensaje que quiero dejarles, y con mucho gusto en las preguntas iré más a detalle en cualquiera de los temas que aquí les he planteado, es que tenemos una responsabilidad de trabajar, por un lado, en la contención, reactiva que les mencionaba, trabajar de cerca con los moderados, hacer mucho más cabildeo legislativo, trabajar tanto como podamos en dimensionar y exponenciar nuestra capacidad de incidir en la opinión pública tradicional y digital, apostarle con ganas al litigio estratégico, porque ahí será el dique del futuro, como ocurre ya en otras sociedades, y sobre todo trabajar en la organización de la resistencia. Y por otro lado, tener muy claro que tenemos un gran desafío para la contención definitiva. Ahí tenemos que ganar la Cámara de Diputados, lograr la mayoría de legislaturas estatales, fortalecer el federalismo y el 1, 2, 3, revocación de mandato, presidente sustituto y un rebalanceo de los poderes públicos en el 24. Hasta aquí dejo mi presentación para cumplir con los tiempos y bueno, desde luego pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Pues muy buena tu presentación. Yo creo que la parte enriquecedora de esta conferencia sería el contacto aquí con varios de tus amigos. Si quieres, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Les pediría a todos que por favor se pongan en mute y sean muy puntuales con su pregunta. Les pido que levanten la manita, ya tenemos aquí una lista. Miguel, si quieres ir en el orden. Tengo una lista de preguntas. Gustavo, primeramente, muchas gracias. Me queda claro que tenemos una gran responsabilidad y mucho trabajo que hacer como ciudadanos y necesitamos una mayor participación ciudadana, sin duda alguna. Muchas felicidades. Quisiera comenzar por pasar la palabra a Jorge Cruz. Por ahí tenía una pregunta Jorge Cruz, quien es presidente de Coparmex Chihuahua. Adelante, Jorge, por favor. Vengo aquí manejando, saludos a todos, la escribí, pero lo digo, Gustavo, y hoy por hoy nos faltan muchos liderazgos que tengan ese reconocimiento nacional, y tú siendo uno de ellos, ¿qué es lo que sigue para Gustavo ahora que entregue y que termine su periodo como presidente de la Coparmex? Muchas gracias, Jorge, qué gusto saludarte. Mira, yo pretendo seguir en los organismos empresariales aportando y en la parte de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy estoy, lo digo con toda claridad, en un rollo concentrado en tratar de dar el 100% o el 300% de aquí al 31 de diciembre que tenga que entregarle esta muchísimo por hacer. Pero lo que espero es a partir de enero seguir aportando. Hay varias cosas que se pueden acomodar en el camino. No me gustaría especular demasiado sobre ello, pero tengo dos cosas muy claras. Uno, que no me voy a dedicar a jugar al golf y tampoco me voy a ir a las montañas, aunque me gusta mucho. Y segundo, que voy a tratar de seguir aportando desde las organizaciones empresariales. Lo digo con toda claridad porque me lo preguntan con frecuencia. No estoy trabajando ni está en mi mente buscar una candidatura para la gobernatura de mi estado. Muchos amigos con gran generosidad me lo dicen con frecuencia, pero es una decisión que tomé desde hace tiempo y al menos por el momento no voy a buscar esa posibilidad. Gracias, Jorge. Gracias. La segunda pregunta le sería la palabra aquí a José Mario Sánchez. Adelante, José Mario. No sé si... José Mario. Nos brincamos entonces a la siguiente pregunta. Samuel Calich, don Samuel, adelante. Gracias. Digo yo, igual que Gustavo, hay mucha preocupación y muchos grupos que se han venido formando, pero hay una dispersión de temas importantes, trascendentales en este momento. Por un lado, no hay ocupación. Segundo, hay mucha dispersión. Ya lo mencioné en los temas. Y tercero, las administraciones públicas se manejan por contrapesos y yo veo al sector empresarial totalmente desgajado. ¿Qué hacer? Gracias, Samuel, por tu pregunta y qué gusto saludarte. A ver, déjame, son tres preguntas tema, que podría ahí elaborar demasiado sobre ello, pero trato de contestarlo de manera muy puntual.
sí hay muchos grupos preocupados y además ocupados, y lo celebro. La verdad es que ocupamos que haya decenas, centenares en todo el país. No lo veo como un mal, lo veo como una gran oportunidad. Y en ese sentido, déjenme compartirles que desde hace ya unos 4 o 5 meses empezamos a platicar Claudio X González y quien les habla, justamente en esa preocupación de qué hacer para ayudar a que hubiera más articulación y estrategia. Por eso, de hecho, cuando nos ponemos una cita en el Outlook, le ponemos Grupo Artes, porque es articulación y estrategia. No es un nombre, digamos, público, es un nombre de trabajo, pero se los digo porque eso refleja lo que andamos tratando de hacer. Y lo que puedo compartirles es que empezamos con las organizaciones nacionales que tiene dos características: mayor visibilidad por un lado, y por otro lado que ya tiene una gran definición en el sentido de que están preocupadas y ocupadas en que no se mantenga en el tiempo. Hemos estado construyendo lo que pretendemos sea una liga muy horizontal, que no sobreponga a nadie sobre nadie, que no implique frenar lo que alguien esté haciendo en todo el país. Y en esa lógica, déjenme decirles que en la mesa nos juntamos todos los lunes en la Ciudad de México, empezamos con el núcleo, digamos, de mayor visibilidad nacional, y sucesivamente, y en los próximos días, ni siquiera semanas, vamos a empezar a desdoblar hacia todo el país, bajo el principio de respetar lo que están haciendo todos los grupos, pero tratar de dar más articulación y estrategia. Hemos hecho ya bastantes estudios profesionales para identificar qué es lo que le preocupa a la población abierta, cómo tenemos que llevar el mensaje, cómo se tienen que codificar y cuáles son los canales. Y lo que tenemos hacia adelante, el gran reto, queridos amigos, lo digo con toda claridad, es lograr que este activismo que hoy está creciendo por preocupación de los ciudadanos tenga una manera de comunicarse entre sí, tenga ciertas líneas de acción conjunta y que en algún momento pueda compaginar con el mundo de la política. Porque a final de cuentas los cambios pasan por las elecciones. El gran reto es cómo logramos que estos dos mundos puedan encontrarse y que cuando tengamos propuestas de los partidos políticos para las siguientes elecciones, haya una definición y un activismo de estas organizaciones para lograr que la decisión que se tome en todas estas dimensiones, del Congreso Federal hasta una regiduría, pues vaya en el sentido que nos interesa. Traemos bastante trabajo hacia atrás y no tiene idea, muchísimo por hacer. La verdad es que el reto no tiene precedentes, pero créanme lo que estamos trabajando a marchas forzadas para poder responder a él. Y hablando de contrapesos, coincido contigo, Samuel, las democracias requieren contrapesos, los institucionales y los fácticos. Desde luego, un contrapeso fundamental es en los otros poderes, en la Suprema Corte de Justicia, en el Congreso de la Unión, y de ahí la importancia de esta elección. Y hay contrapesos que están fuera del ámbito gubernamental, pero que son igualmente importantes. Y ahí yo coincido con la preocupación de muchos. Necesitamos un sector empresarial mucho más beligerante, déjenme decirlo con todas sus letras, que plantee con claridad cuáles son los irreductibles y que sepa ponerse por delante como valladar. Hay épocas en las cuales, digamos, se puede ser más colaboracionista, pero hay épocas donde hay amenaza que el sector, su organización, su dimensión, tiene que tener una fortaleza para contener. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío y al menos en el caso de la Coparmex es lo que hemos estado tratando de construir. Gracias. Gracias, Gustavo. La siguiente pregunta, Miguel, ¿quién? Sí, mira, me gustaría hacer la siguiente pregunta al ingeniero José Luis Barraza, Chacho Barraza. Adelante, Chacho, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto saludarlos a todos y me da muchísimo gusto tener en este Zoom a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, al que saludo con mucho cariño. Sí, amigo. Correcto. Yo quería preguntarte, Gustavo, siendo la Coparmex el organismo empresarial más vertebrado de todos, o sea, creo que tenemos presencia en 65 ciudades, además de las delegaciones, pero con centros empresariales. Creo que debemos de empezar ya, a lo mejor desconocemos en lo personal, si ya existe ese plan para poder nosotros tener la mayoría del Congreso con diferentes partidos.
O sea, yo creo que los partidos deben de juntarse, tiene que hacer una alianza con la ciudadanía. Yo creo que habemos muchos ciudadanos de diferentes preferencias partidistas o que no tenemos partido, que podemos ayudar o coadyuvar con el apoyo de esa vertebración que ya tienen a través de los centros empresariales. ¿Qué opinión te merece esto, Gustavo? Gracias, Chacho, y un gran gusto, con gran cariño, bien lo sabes, poder saludarte. A ver, desde luego que la Coparmex tiene un papel fundamental, nos hemos preparado para ellos, no basta con la Coparmex, pero desde luego va a ser un actor, me parece fundamental. Y déjame tratar de elaborar muy rápidamente las tres dimensiones donde yo creo que tenemos que trabajar. Primero, necesitamos una nueva narrativa, es decir, un movimiento que solamente se defina como anti algo no tiene futuro. Entonces tenemos que clarificar, y es en lo que hemos estado trabajando basados en la encuesta, en antropología social, que no queremos lo que estaba tal cual, porque acuérdense, en 2017-18 estábamos combatiendo la corrupción y una bola de cosas. Eso no es lo que estamos llamando. No queremos lo que está actualmente. Pensamos que hay una tercera posibilidad, un camino que tome lo mejor de cada momento, y que ahí es donde creemos que hay, digamos, una gran oportunidad para que muchos ciudadanos se sientan atraídos. Segundo, tenemos que generar organización de la sociedad con la Coparmex y con otros actores para que puedan tomar esta agenda, se la apropien y la puedan comunicar ampliamente en todo el país. Y tercero, tenemos que lograr que los partidos que están en la oposición, tomen como suya esa agenda y se comprometan de largo aliento con la misma. ¿Cómo se suman los partidos? Es un gran desafío. Les comparto que también hemos tenido una gran cantidad de reuniones con los dirigentes partidarios nacionales. No hay hoy una definición, se los digo con toda claridad y con toda sinceridad, de qué tipo de alianza se podrá construir. Hay quienes piensan que debemos de buscar una alianza plena, hay otros que piensan que una alianza es una suma de ceros, hay otros que pensamos que tiene que ser formal, parcial en algunas partes y tiene que ser fáctica en otras partes. Lo que sí les puedo asegurar categóricamente es que hay profundas discusiones sobre eso, no nada más conceptuales, sino medidas de cuál sería el impacto en cierta región del país y en cierta elección. Creo que en las próximas semanas tendremos claridad de eso. Hay algunas posturas que no ayudan mucho. Por ejemplo, antier por la tarde, si ustedes lo siguieron en redes, Movimiento Ciudadano definió que no iría en una alianza en el ámbito federal. Espero que eso tenga reversa, pero obviamente es una fuerza importante que además tiene un reducto muy, muy relevante en el caso de Jalisco. Y bueno, el que un actor relevante de las oposiciones diga yo no voy, pues quita incentivos para otras formaciones políticas y quita incentivos a la sociedad de buscar toda esta alianza. Ayer también, bueno, hoy de manera formal, pero ayer ya trascendió que dos partidos políticos de nueva creación tendrán su registro. Uno de ellos es el Partido México Libre, que ha estado formando el expresidente Calderón y Margarita Zavala. Hay mucha afinidad, digamos, de programática, de visión ideológica. Sin embargo, hay un reto táctico. Ustedes saben que un partido de nueva creación no se puede coaligar en ninguna elección con ningún otro. Entonces, ellos por definición tienen que competir por separado. Lo que trato de decirles es que hay un gran trabajo, pero que tiene ciertos condicionantes y el reto es cómo lograr encontrar el acomodo en lo nacional y en lo local para que se pueda dar la mejor pelea. Hay cosas que me debo reservar, digamos, porque es un proyecto en construcción. Lo que sí les puedo decir con toda claridad es que estamos explorando en esas mesas todas las posibilidades, buscando en que el resultado final sea el más exitoso en lo nacional, es decir, en el Congreso de la Unión, que claramente es el objetivo estratégico prioritario, pero también en la gobernanza local. No dejen eso de lado. 15 gubernaturas, 27 legislaturas estatales, 95% de los gobiernos municipales de más de 100,000 habitantes. Es decir, el mapa del país en el Congreso de la Unión, pero en todo el gobierno de proximidad, en seguridad pública, registro civil, alumbrado, basura, en todo lo que toca al ciudadano, va a cambiar prácticamente al 100%
en el próximo mes de junio. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el reto nacional y, queridos amigos, yo siempre les digo cuando me invitan a charlas como esta en otras partes, hay que preocuparnos todos por el imperio, pero ocuparnos por el principado. Y el principado, en este caso, aunque es muy grandotote, es Chihuahua, entonces hay que cuidar el principado y que los otros cuiden los suyos y todos cuidemos lo de todo, que es el país, ¿no? Gracias, Gustavo. Tenemos como otras 6, 7 preguntas todavía, ¿eh? Bueno, voy a ser más corto, gracias. Enrique Perretta, adelante. Hola Gustavo, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gustavo, te quería preguntar, ¿cuál es tu visión sobre el rol que podría jugar la relación con Estados Unidos en muchos temas en México, ¿no? Desde energías renovables, el tema laboral, y si eso pudiera tener un impacto a esta administración de Andrés Manuel López Obrador y si se podía ver reflejado en algo del 2021-2024. Gracias, Enrique. Mira, el presidente ha sido muy inteligente en no abrir ese frente. Es más, yo creo que no ha habido un presidente en nuestra historia contemporánea tan pro-norteamericano como el presidente López Obrador. Y creo que en parte se debe a que como tiene, déjeme decirlo de manera respetuosa, un entendimiento muy limitado de los resortes de la relación, pues es prácticamente sí, 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 sí. México en años previos, en otras administraciones, les hablo incluso después de la alternancia, manejó, me parece, con bastante inteligencia en distintos momentos esa interlocución. Hoy prácticamente sí a todo. Pero bueno, creo que tenemos que celebrar que al menos ese frente, que no quisiéramos ahorita un enfrentamiento cotidiano con los Estados Unidos, por las implicaciones que tendría en varios ámbitos. Ahora, pues ya saben que también de aquel lado de la frontera, pues son rudos de repente, no nada más en la parte de la política, sino también en la parte de los negocios, y tenemos que cuidar que no se abandonen banderas. Hace unos días platicaba con Bosco de la Vega del Consejo Nacional Agropecuario y tenemos desafíos en puerta bastante graves. La elección obviamente va a marcar, el tipo de la relación. Creo que el mejor escenario para la relación, digamos, del presidente López Obrador es que gane el presidente Trump. Se han logrado entender, o al menos no le ha generado al presidente López Obrador ninguna roce relevante. Creo que se ha salido fácil y de manera inteligente ahí de la confrontación. Y bueno, sabemos muy bien que los gobiernos demócratas, por su propia naturaleza, pues tienen que tomar una serie de agendas, de banderas, que no necesariamente son convenientes para México. ¿Cómo se decide la elección norteamericana? Pues eso sale de nuestro alcance completo. Lo que tenemos que estar muy atentos es que este cálculo de no abrir un frente por parte del gobierno federal, pues no implique el abandono de algunas banderas que se tienen que estar defendiendo, ustedes lo saben, de manera recurrente en el ámbito económico. Entonces, lo veo como un factor relevante, más no de los más relevantes en la política interna en los próximos años. Excelente, Gustavo, muchas gracias. Veo por ahí una participación de don Enrique Terrazas. Me gustaría cederle la palabra. Don Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Álvaro, por darnos la oportunidad de estar, pues, escuchar un planteamiento de Gustavo. Y como siempre, las pláticas de Gustavo muy interesantes. Yo tengo y he tenido esta pregunta desde hace tiempo. Estamos tratando, porque nos asustan las medidas que Andrés Manuel está tomando. Sin embargo, bueno, que está apoyando a los más necesitados es un hecho. ¿Cuál es el ofrecimiento que nosotros queremos hacer al electorado? ¿Cuál es nuestro planteamiento realmente que pueda ser atractivo para el electorado en la próxima elección, ya sea la del 21, la del 22 o la revocación de mandato o la del 24 en su momento? Esa es mi duda. Gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la pregunta, Enrique. Qué gusto saludarte y gracias por la generosidad de tus conceptos. A ver, tenemos que reconocer que sí había una deuda o existe una deuda en la parte de pobreza, en la parte de desigualdad regional. Por eso es que el discurso del presidente cala hondo y es bien tomado por amplios sectores de la población.
Yo creo que si nuestra narrativa es de que tienen que desaparecer los programas sociales, estamos perdidos. De hecho, me atrevo a decir que esos programas podrán ajustarse, ojalá que sí en el futuro, pero llegaron para quedarse. Y algunos no son del todo malos. ¿Cuál es nuestra oferta de valor? Y creo que hacia allá tenemos un gran desafío para construirlo con gran detalle, y justo es en lo que estamos ahorita empezando a trabajar, Enrique, para poderlo verbalizar y que los candidatos de las oposiciones lo puedan plantear de una manera inteligente, es que este tipo de apoyos sociales pueden ser llevados a cabo de una mejor manera, que pueden ser más pertinentes, que en algunos casos tienen que ser de mayor cuantía, que tienen que estar ajenos a cualquier tema de carácter político partidario. Pero además el mensaje central es que aunque todo eso ayuda, nada suple el que en el país haya condiciones para que todo el mundo pueda encontrar su propio desarrollo en base a un trabajo digno, en base a un pequeño emprendimiento, un changarro, como decía el presidente Fox. Yo creo que la oferta de valor tiene que plantear eso, que sí hay una mejor manera de cómo se pueda apoyar incluso a las personas que están en una condición de pobreza. Fíjense que hace apenas 2 semanas me entregaron los resultados de un estudio, o mejor dicho, los avances de los resultados, porque ya saben que la interpretación es lo más complejo, mucho, muy amplio en todo el país. Y toca todas las capas sociales, las 32 entidades federativas, y de las cosas, de los primeros hallazgos, es que tiene un grandísimo, altísimo apoyo por parte de la población en general, incluso los no beneficiarios de los programas sociales del presidente. Hablar de que están mal, eso estamos perdidos, no hay manera. Tiene un apoyo mayor del 90%, incluso entre quienes no reciben ningún tipo de apoyo. Sin embargo, cuando exploras y digamos las preguntas van a capas más profundas, la gente, y le preguntas, ¿estarías dispuesto a más impuestos a las empresas y a las personas para que el gobierno tenga más para repartir y pueda haber más programas sociales? La gente dice un contundente no, no más. Que sí se apliquen mejor los recursos públicos, pero a final de cuentas prefiero que mi mérito personal sea el que me permita progresar. Para mí ahí hay un tesoro. Nada más tenemos que desdoblarlo de una manera inteligente. A lo mejor, como hoy lo hemos planteado, y lo digo en un sentido autocrítico, incluso de mi propia vocalización normal, tenemos que dejar de hablar tanto de Estado de Derecho, economía de mercado, y tenemos que llevarlo a un nivel de entendimiento básico para que las personas sepan que lo que conviene es que hay oportunidades y que la gente, cada uno puede encontrar su camino sin que haya obstáculos, y que eventualmente hay apoyos para que puedas avanzar más rápido. Si logramos transmitir esto, si logramos un mensaje, digamos, de alcance social, pero basado en las capacidades individuales, dicho de una manera muy coloquial, creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Al menos ahora que está revisando esos primeros hallazgos del estudio, para mí han sido reveladores, y también, créanmelo, nos van a tener que llevar a calibrar mejor el discurso, saber que hay cosas que por más que cuestionemos no tienen futuro, y que hay áreas de oportunidad que no hemos visto. Gracias, Gustavo. Mira, para darle un poquito más de celeridad, me voy a atrever a que te hagan 3 preguntas y luego también de 3. Tengo aquí, le voy a hacer la palabra primero a Víctor Almeida, y luego a Jorge Ruiz, y luego a Federico Talavera. Y luego nos vamos con otra rondita de 3 preguntas. Les pediría que sean muy puntuales. Gracias. Sí, gracias, Álvaro, y muchas felicidades por ese liderazgo que has tenido, Gustavo, con Coparmex Nacional, muy importante. Y relacionado a esos liderazgos, me gustaría tu opinión y cómo van las cosas en coordinación con el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios. Al grano. A ver, adelante, Jorge Ruiz. Sí, hola Gustavo, buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo sí muy concretamente, ahorita dijiste que hay que ganar en la Cámara de Diputados, o sea, es decir, hay que tener un contrapeso del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Ya ahorita mencionaste varias veces que la forma de hacerlo pues es evidentemente no votando por Morena, no votando por los partidos afines al presidente. La estrategia es difícil porque hay mucha polarización y hay mucha división.
Creo que de alguna u otra forma has contestado esa pregunta, pero esa era la inquietud. O sea, veo ya de una manera práctica cómo llevar al cabo ese equilibrio, ese contrapeso del Poder Ejecutivo que tanto nos surge, y no solamente ahorita en estos momentos, sino ante cualquier otro presidente. Gracias, Gustavo. Federico Talavera, adelante. Gustavo, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. Concretamente, ¿cómo ves tú al Poder Judicial como un contrapeso real o como un dique de contención? Gracias, buenos días. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que contestar rápido estas preguntas tan buenas está difícil, pero voy a hacer el mejor esfuerzo sin caer digamos, en la simplicidad. A ver, los organismos empresariales tienen distinta naturaleza. Desde luego la Coparmex tiene la mayor capacidad ideológica, histórica y de su militancia para ir mucho más allá. Yo creo que el Consejo Mexicano, por su propia naturaleza, por quienes lo integran, por los intereses, y lo digo de la mejor manera posible que están ahí, tiene un margen mucho menor. Difícilmente podremos ver, salvo el tema de una gran expropiación, tocando madera, una posición beligerante, no importa quién sea su presidente. Y en el caso del CCE es donde a mí me parece que tiene que encontrar el rol idóneo según la circunstancia. Miren, ha habido momentos donde el CCE, por ejemplo, cuando fue el pacto con México, tenía que tomar un rol de colaboración porque venían 8 o 9 reformas muy importantes. Y ha habido momentos como su momento fundacional en el 76, donde fue concebido como un dique que coordina esfuerzos y que se pone por delante para que los organismos empresariales, las grandes confederaciones, con Canaco, con Parmex, con Camín y el Consejo Pecuario, puedan dar una mejor batalla. En mi opinión, en este momento y en los meses por venir, el CC tiene que tener una personalidad, un temperamento mucho más parecido al del momento de su fundación que otros momentos que hemos tenido en el pasado reciente, en las últimas dos décadas tal vez. Entonces, esto lo digo para ir más allá de las personas. En el caso de la pregunta de Jorge, sí son fundamentales los contrapesos. Para mí, 3 fundamentales, desde luego. En el ámbito federal, el Congreso de la Unión, la oportunidad de la Cámara de Diputados. Hay que lograr construir poquito a poquito, y yo les diría otra vez, a ver, algunos que andamos viendo la estrategia del todo, que se ganen todos en Chihuahua, para decirlo en pocas palabras. O sea, hay que asegurar que en el Principado, y así se hacen lo propio los de Guanajuato y los de Aguascalientes, o sea, eso va a configurar, las batallas regionales van a hacer el número final. En el caso del otro gran contrapeso, son los gobernadores. Miren, esta alianza federalista que se ha conformado por 10 gobernadores, entre ellos el gobernador de Chihuahua, es fundamental. Es un contrapeso real y sí cala, pero los gobernadores por sí solos son muy endebles, algunos por historias personales y otros por lo endebles que son las haciendas de sus estados. Piensen ustedes, por ejemplo, por qué en este grupo federalista no está el gobierno de Yucatán, aunque es panista, por ejemplo. Vean cómo está su hacienda pública de un nivel de total dependencia de lo federal, y entonces el gobernador, aunque es un gran tipo, pues dice, sabes que yo no me meto en esa batalla porque me implica abrir un frente que no quiero. Entonces tenemos que lograr que los gobernadores que ganen sean echados para adelante y que se mantengan unidos y que empiecen, digamos, de manera inteligente a plantearles retos juntos al gobierno federal. Ningún estado, por grandote que sea territorialmente o en su, digamos, en su riqueza, como es el caso de Jalisco o es el caso de Nuevo León, por sí mismo pueden dar una batalla de ese tipo, pero juntos, una tercera parte una cuarta parte de ellos sí pueden dar, me parece, una gran pelea. Y finalmente, Federico, el Poder Judicial de la Federación, a ver, viene de un pasado que en muchos temas nos avergüenza, de corrupción, de compadrazgo, pero es un dique que en su gran mayoría funciona todavía. No lo puedo decir de manera general, hay casos realmente que son vergonzantes, lo ha dicho el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que nos ha dado algunas luces de esperanza de cómo sí puede contener algunas decisiones irracionales.
No quiero ampliar mucho en la ejemplificación, pero ustedes tienen ahí el caso de la ley Bonilla y yo creo que en los próximos meses tendremos algunos casos de resoluciones bastante interesantes. Por lo pronto, la tarea que nos queda ahí, hay que fortalecer el Poder Judicial de la Federación para que los ministros, los magistrados y los jueces se mantengan con una adecuada independencia. Ahí traemos un riesgo importante, que es la reforma del Poder Judicial Federal. Ustedes saben, poco antes de la pandemia, el ministro presidente lanzó una reforma más o menos buena, de la Consejería Jurídica lanzaron una más o menos mala, y bueno, la idea es que en este periodo salga algo razonablemente bueno, que ayude a quitar las cosas negativas del pasado del Poder Judicial de la Federación, pero que no lo haga someterse, para decirlo claramente, al Poder Ejecutivo. De acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a hacer una par de sets de preguntas. Primeramente vamos a empezar por Carlos Angulo y seguimos con Artemio Ibarra. Adelante, por favor, Carlos Fernando, adelante. Gracias, Gustavo. Muy bien tu presentación. Mira, estamos ahorita en una gran disyuntiva que es sociedad civil y partidos políticos. La sociedad civil y partidos políticos, si permanecen separados, pues no nos llevan a buen puerto. Los partidos políticos siguen muy cerrados, hay que abrirlos. Una propuesta que hemos estado proponiendo dentro de los partidos políticos es de que haya una apertura hacia la ciudadanía para que haya precandidaturas, tanto internas como externas dentro de los partidos políticos, porque también se han digamos, hecho a un lado a muchos buenos liderazgos en los partidos políticos por las mafias internas que existen en los partidos políticos que no quieren nueva gente ni siquiera de sus propios partidos. Entonces, una propuesta de precandidaturas para los partidos, por un lado. Y por el otro, no nos has dado tu opinión respecto de Frena y la última propuesta que ha hecho Frena de tomar a partir del 19 de septiembre el Zócalo de la Ciudad de México de una manera permanente hasta que renuncie el presidente López Obrador. Gracias. Gracias. Adelante, Artemio. Sí, gracias. Buenos días, Gustavo. Mi admiración y mi respeto para ti como siempre, Artemio Ibarra, de acá de Ciudad Juárez. Te comento, dentro de la posición de Coparmex, al principio se mencionó que se respetaría el término presidencial de 6 años. Pues de alguna manera el presidente había ganado de manera democrática, pues con cerca de 37 millones de votos, y que se evitaría tocar el tema de revocación de mandato para que no se dijera el día de mañana que no lo dejamos gobernar y posteriormente que se pudiera hacer algún conflicto social. ¿Por qué el cambio de opinión en este momento? Yo estoy muy de acuerdo realmente que ahora lo veamos como una línea radical de contención. Pero objetivamente, ¿crees que esto sea posible, Gustavo, lograrlo? Y coincido también con la pregunta, para allá también iba de Carlos Angulo, con respecto a Frena. ¿Crees que debiéramos de alguna manera relacionarnos, no únicamente con ellos, sino con cualquier otro movimiento, pues que tenga un sentido muy parecido al nuestro? Gracias, Gustavo. Saludos. Gracias, saludos a los dos. Carlos, a ver, mira, veo en los partidos estoy en contacto cotidiano con todas sus dirigencias nacionales, nos vemos con mucha frecuencia, tanto como 2 veces a la semana, y les puedo decir que sí hay una disposición de apertura no gratuita, saben que necesitan candidaturas externas para limpiar un poco la cara, y creo que sí va a haber la apertura para que puedan llegar ciudadanos, no nada más empresarios de buen perfil. El reto es que no hay muchos ciudadanos que quieran. Yo con frecuencia ando tratando de animar a algunos y no crean que hay muchos que se quieran lanzar, y menos aún si no hay una alianza. Entonces, esto no quiere decir que no me quede muy claro todas las cosas, digamos, poco ortodoxas que ocurren al interior de los partidos. Si vemos el PAN, pues está lleno de padroneros que manejan las elecciones locales. Si vemos el PRI, pues una bola de intereses mafiados históricamente hablando, y ahí le paro, ¿no? Sin embargo, queridos amigos, déjenme plantear una realidad.
el único momento para que haya un nuevo partido político nacional empieza del 15 al 30 y se acaba el 31 de enero de 2025. Y esos van a participar en la elección federal del 27. Entonces, los que tienen placas de circulación para junio del año que entra son los que están, más los dos nuevos que todo parece indicar que se van a autorizar. Entonces, tenemos para mi gusto que dejar atrás el discurso de posiciones, no hay partidos políticos y encargarnos en base a la influencia que vamos a ejercer para que tengan una mejor gobernanza, que tengan mejores dirigentes y de luego que tengan mejores candidatos. Si alguien dice, ¿sabes qué? No alcanza, pues hay que prepararse, pero eso va hasta el 25. Por lo pronto tenemos la cita el 21, la del 22 y la del 24. Entonces, mi visión es que tenemos que influir de manera inteligente en la transformación de esos partidos. No digo que asumir un cargo de dirigencia partidaria, pero con la fuerza que sí tenemos como sector, algunas organizaciones sociales también, incidir en ellos. Y yo creo que ahorita saben de su debilidad, saben que están algunos heridos casi de muerte y que tienen que abrirse a esas posibilidades. Miren, no es casualidad, el PRI acaba de reformar hace 3 semanas sus estatutos y quitó todos los candados. ¿Se acuerdan de aquella discusión larguísima de los candados en el PRI? Que tenías que ser militante y de un seccional. Hoy, para ser candidato a la presidencia, a la gubernatura, a la diputación del PRI, no ocupas nada más que te nombren. Hay que ver cómo lo hacen, pero lo que les quiero decir, el PRI, por ejemplo, el PRD quitó sus estatutos la posibilidad de aliarse con la imposibilidad de aliarse con el PRI, que venía de una parte fundacional. Entonces, sí están sensibles a esta situación. Hay mucho que cambiar en ellos, no hay duda de ello. Ahora, en el caso de Frena, miren, yo no estoy de acuerdo que se plantee como un objetivo que renuncie el presidente, porque eso sí alimenta el discurso golpista. Pero además estoy convencido que algo así no va a prosperar y es alimentar, digamos, la narrativa del presidente, que lo que se le quiere echar fuera por la mala, etc. Además, no me gusta, lo digo con toda claridad, que alguien que empuja un movimiento plantee como el paso 2, yo voy a ser el presidente. Se me hace que eso pues habla de una desviación, digamos, de un protagonismo carismático, pues peor que el actual presidente. Entonces no queremos estar de Guatemala a Guatepeor. Ahora, que algo le van a servir a la sociedad, este movimiento, de algo servirá. Cuando menos creo que están llamando la atención y hay gente que está diciendo, ¿y por qué andan marchando estos señores o en los vehículos y haciendo ruido? Y un despertar ciudadano, algo va a ayudar. Francamente, no comulgo con esta visión. Y Artemio, mira, a ver, nosotros en la Coparmex planteamos que no se hiciera la reforma de la revocación de mandato. Fue nuestra postura y tuvo toda una lógica de por qué. Entre otras cosas era para que no coincidiera con la elección intermedia. Hoy lo que hay que decirlo con toda claridad, hoy es norma constitucional. O sea, hoy ya está en nuestra Constitución, es derecho vigente. Y eso cambia todas las cosas. Entonces, tenemos una disyuntiva, se los pongo con toda claridad. Opción A, no participar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los 18 o 20 millones de beneficiarios son los únicos que van a participar. El presidente va a ganar con el sí el 90 o el 95%, eso le va a dar un refrendo súper poderoso y le va a alcanzar en el último tramo de la administración para hacer cualquier cosa que se le ocurra. A ver, lo que quiera, prácticamente. Imagínense, piensen los presidentes del pasado que en el tercer año tuvieran un refrendo del 95%. En lugar de seguir una línea normal de liderazgo, de ahí te alcanza para cualquier cosa. Entonces, yo creo que no podemos ser ajenos, porque de que va a ocurrir, ténganlo por seguro, va a ocurrir el proceso de revocación de mandato. Es una de las grandes apuestas históricas del presidente. Yo creo que él, incluso si pierde, siente que gana, porque va a sentir que es una especie de Madero sin fusilamiento, que lo echaron fuera los intereses internacionales y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento hoy en día? Hay que prepararnos para ese momento. De hecho, para solicitar la revocación del mandato va a haber 45 días, que son del 1 de noviembre al 15 de diciembre del 2021. Solamente 45 días, así que hay que tener mucho trabajo hacia atrás. Se requieren 3 millones de personas que lo pidan y después, en marzo, el 7 de marzo, si no me falla la memoria, será la elección. Si 18 millones de personas votan por el no, y acuérdense que hay antecedentes como el caso de Pinochet y otros en la historia reciente latinoamericana y del mundo, cesa el mandato. Entonces, ante esta realidad, porque insisto, hoy es norma constitucional, ante una claridad de que el presidente lo va a llevar a cabo, yo creo que esa batalla no podemos quedarnos indiferentes.
¿Qué puede pasar el resultado? Escenario optimista, que se vaya. Que el resultado sea, y no voy a decir el nombre de su rancho, a dónde dice que se va a ir, pero ya saben a dónde, que se vaya y entonces tendremos un presidente sustituto. La otra es que logre mantenerse, pero es muy diferente si el resultado es del 53, 54%, porque además déjenme dejarles una reflexión. Si el presidente gana con el 53, 54, 55, el día siguiente saldrá a los medios y dirá, me quedo porque el 54, 55% de los mexicanos, veintitantos millones de votos, dicen que ese es el proyecto de país que quieren. El día siguiente tendremos que salir a decir, acá está el 40 que piensa diferente. Y queridos amigos, de ese día al 24 es nada, es un suspiro. Ese día empieza la pelea del 24. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo, desde acá de Coparmex Ciudad Juárez. Excelente. Gracias, Artemio. Tenemos chance de una última par de preguntas, Gustavo. Le cedería la palabra primero a Luis Corral. Y yo nomás era el comentario que vemos muy difícil. Aquí en Chihuahua me ha tocado ver el tema de que ya hay como 550,000 afiliados al programa de bienestar y vemos que Morena lo está usando como una palanca política. Si te enfocas en las colonias, en la gente más marginada, más necesitada, ellos, es una batalla que tenemos de su vida. Entonces, nomás quería poner eso en contexto, ¿verdad? Del panorama, siendo que Chihuahua es de los estados que forma gran parte de la oposición, para que veas cómo lo han trabajado aquí fuertemente el grupo de Morena. Adelante, Luis. Sí, buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la oportunidad. Admiramos muchos de los ciudadanos este valor civil con que has enfrentado como uno de los únicos líderes empresariales que han podido realmente dado la batalla en contra de este lapidamiento que se está dando de las instituciones y del país. Y bueno, mi comentario tiene que ver, mi pregunta tiene que ver, ¿cómo hacemos para articular todos aquellos esfuerzos empresariales que se están haciendo de manera aislada? Tú lo mencionabas al principio, por ahí de que era el gran reto que ustedes tenían. Pero mira, yo veo que aquí en Chihuahua habemos algunos grupos bien identificados que estamos trabajando por una democracia, por tratar de retomar y hacer una verdadera oposición de equilibrio. El tema es, sé que lo hacen en otros lados. Nosotros trabajamos aquí en una alianza de partidos, una alianza de ciudadanías, de candidaturas comunes a través de los partidos. El tema es cómo podemos comunicarnos con los demás estados, con los demás líderes empresariales de otros lados, porque estamos desarticulados. Es cuanto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Álvaro? ¿O respondo ya estas dos? Con estas dos cerraríamos ya, Gustavo, y luego ya daríamos un mensaje de conclusión. Muy bien, empiezo con Luis. Luis, mira, nosotros vamos un poquito tarde, se los digo con total humildad. El tema de la pandemia nos hizo ir mucho más lento de la velocidad en la ruta crítica que traíamos. Hasta para reunirse era un problema y sucesan estas cosas a veces virtualmente. Aquí hay un ambiente de confianza, pero en una construcción ciudadana amplia, a ver, en la mesa tenemos hasta los representantes de los zapatistas, con eso les digo todos. Entonces, pues no es tan fácil construir, pero le aceleramos muy duro. Les digo que todos los lunes tenemos estas juntas de 4 o 5 horas en México con tutti frutti de todos colores y sabores, y estamos a nada de definir la narrativa, haciendo que sea aceptable para la Coparmex y para un grupo de izquierda, pero que está desencantado con el presidente, quitando todo lo que nos separa, sin que quede el tema descafeinado, y ya estamos a nada de lograr construir, provisionalmente como tema de trabajo le llamamos Manifiesto Unidad Nacional, que puede tener otro nombre, se está viendo mercadológicamente, pero digamos, está ahí el documento de una cuartilla, de 5 cuartillas y un documento de este tamaño académico de cuál tendría que ser la visión programática, táctica y todo. Eso va mucho, muy avanzado y hemos logrado que hasta ahorita, digamos, no se filtre, tampoco no es un pecado si un día sale el presidente y dice, oye, ese que están juntando, pues sí, ¿por qué? ¿Cuál es la bronca, no? Por una cuestión táctica preferimos que tenga un lanzamiento mucho más articulado.
Estamos a punto de designar algunas, déjenme decirlo así, embajadas con amigos como ustedes, y créanme que les vamos a dar lata para dar el siguiente paso y que eso pueda comprarse a nivel estatal. Y que estamos, justamente ahorita lo que estamos definiendo es el equilibrio de la gobernanza. O sea, este gran grupo, ¿qué es? ¿Es una organización? ¿Es una liga? ¿Es una red? ¿Tiene o no tiene dirigente? ¿Es una cosa rotativa? O sea, hay una bola de cuestiones tácticas. Imagínense también lidiar con los protagonismos legítimos de una gran cantidad de líderes y de repente viene un señor de Tuxtla Gutiérrez y dice, oye, yo no me veo bajo la Coparmex. No, güey, yo no soy la Coparmex. Aquí estamos ayudando todos y yo sí me veo abajo de ti, aunque tú seas zapatista, ¿no? Entonces, tiene una gran complejidad tejer una red, sobre todo si queremos que no sea una red nomás de nosotros, porque acá nosotros está bien fácil. En resumen, pienso que en las próximas 2 semanas vamos a dar el brinco siguiente para buscar articular ese esfuerzo nacional donde están grandes organizaciones nacionales dueñas, déjame decirlo así, de temas específicos con las organizaciones regionales. Hay ciertos riesgos ahí, es un poco el paso de la muerte, yo creo que lo vamos a hacer bien. Y lo que sigue es, una vez que eso esté fortalecido, le estoy hablando rumbo a finales del mes de octubre, los partidos puedan llegar y decir, compro esta agenda de la sociedad civil. Y eso, en alguna medida, no nada más en eso, se tiene que transformar en un buen número de candidaturas para esas organizaciones o para personas interesadas que sean validadas por ellas. En el camino, en paralelo es, a ver, ¿va a haber alianza, no alianza? ¿Es de 75 lugares? ¿Es de 100? ¿O no es nacional? ¿Y si es local en Chihuahua y en Baja California? Entonces, hay muchos what if que están, digamos, en construcción, pero créanme lo que hay una ruta crítica en la cual se está trabajando para tratar de estar listos a tiempo. Quisiéramos haber estado antes y a nosotros la pandemia no nos vino como anillo al dedo, se los aseguro. Entonces, bueno, pues andamos ahí trabajando. Álvaro, lo que comentabas sobre los programas sociales es una realidad. 19 millones, tal vez van a llegar a 20 millones en todo el país que estén recibiendo algo, ya sea adultos mayores, jóvenes, discapacitados, el día de elección. A ver, ese es el voto duro del presidente y van a ir a votar, no tengan duda. Los siervos de la nación tienen dividido el país en 9,000 cuadrantes. Fíjense, 9,000 unidades territoriales con un responsable, que es el responsable que tiene el padrón, que más tiene cruzado Infonavit, Seguro Social, y que sabe exactamente en esa manzana quién recibe qué, si tiene un crédito del Infonavit, si le hicieron una quita con el programa que anunció recientemente. Eso lo tienen y bueno, pues es el poder que da el control de los instrumentos del Estado. Contra eso tenemos que lidiar. ¿Cuál es, digamos, la gran apuesta? El 50% que no vota. En algunos estados, como el mío en Baja California, el 60% no vota. En esa posibilidad, más en los que ya estamos bien comprometidos como nosotros y amigos de nosotros, ahí es donde puedes darle la vuelta. Pero si no logramos una gran movilización el día de, por más estructurado el mensaje, por más organizaciones, vamos a sucumbir ante esos 19 o 20 millones de votos duros. Entonces, queridos amigos, no está fácil. Es más, si la viéramos en un cuadrante, diríamos batalla perdida, pero lo que está en juego es demasiado grande como para darnos por vencidos. Y yo estoy convencido de que si en Chihuahua se hace el esfuerzo, si mis paisanos en Baja California lo hacen, si los empresarios de Jalisco, que saludo aquí a Pepe Medina Mora, que está conectado, hacen lo suyo, como ayer lo platicamos, la suma de esas batallas regionales sí puede ganar la batalla nacional. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de darle articulación, pero la verdad de las cosas, os digo con plena convicción. Ustedes son dueños de su destino, la verdad. Lo que hagan ahí es lo que va a cambiar el destino de las cosas en Chihuahua y en el peor de los casos. Si las cosas van del carajo en lo nacional, que ojalá no sea, hay que cuidar que al menos nuestro entorno esté lo mejor posible. Cuando menos ese metro cuadrado donde está la familia, la mayor parte de los negocios, las gerencias, ese hay que cuidarlo con todo. Buenísimo, Gustavo. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto terminamos nuestra conferencia. Te quiero primero que nada agradecer, Gustavo, por haber participado con nosotros. Como sabes, aquí tienes grandes amigos y aliados, amigos de batallas. Quiero cederle aquí a Miguel y a Lalo que en un mensaje ya para concluir nuestra conferencia y pues seguimos en contacto. Estamos aquí coordinados para seguir en temas de comunicación y ver cómo trabajamos coordinadamente. Gracias Álvaro.
Y gracias, Gustavo. Francamente, estamos todos muy, muy sorprendidos y muy motivados con esta presentación que haces, pero sobre todo creo que todos debemos estar sumamente comprometidos. Aquí está claro que todos tenemos que trabajar, cerrar filas e ir unidos para cambiar el rumbo de nuestro país, empezando por nuestro entorno muy particular aquí en Chihuahua. Gustavo, pues muchas gracias. Gracias por esta gran participación. Gracias de corazón a todos nuestros afiliados en los desarrollos económicos que se suman a escuchar esta plática. Estén pendientes para la siguiente sesión. Para el 24 de septiembre se tiene también ya confirmado un gran conferencista, CEO de una de las empresas más importantes en Estados Unidos. Y pues, Gustavo, aquí estamos a la orden. Yo te pediría que en estas mesas de trabajo que estás comentando, nos sumes, nos incluyas. Aquí estamos los desarrollos económicos tanto de Chihuahua como de Juárez, y levantamos la mano para participar y estar sentados en esas mesas en donde podamos de alguna manera servir y agregar valor. Muchas gracias. Estaremos en contacto, Gustavo, para ese tema. Eduardo, te cedo la palabra, por favor, para ya cerrar la conferencia. Sí, gracias. Estoy muy congratulado de esta reunión. Gustavo, muchas gracias. Como siempre te lo he dicho en lo privado y en lo público, mis respetos para ti, para tu dirigencia. Terminas este año. Yo creo que vamos a cerrar con broche de oro. Aquí también agradezco a Pita La Vega, aquí presente. Pita La Vega es socia tanto de Desarrollo Económico y de Coparmex. Es una bisagra entre estos organismos. Creo que es importante las alianzas, sobre todo cuando tienen propuestas de valor que son complementarias, no compiten, pero sí pueden combinarse para pues hacer un esfuerzo empresarial que hoy se requiere. Estaremos haciendo una invitación para que fortalezcamos estos organismos tanto en lo financiero como en la participación, sobre todo en la participación nacional, que ahorita se requiere más que nunca. Aquí hay muchos líderes de peso en esta reunión. Esta reunión realmente tiene un peso importante. Yo creo que es importante tanto el desarrollo económico como los posicionamientos, como el determinar el rumbo y lo más importante, que tengamos puntos de coincidencia para que de esta manera podamos no dejarle la responsabilidad únicamente al presidente de Coparmex o al presidente de Desarrollo Económico, sino que juntos en una labor de equipo podamos hacer un músculo importante, no equivocarnos, ser puntuales, ser, digamos, precisos y que esta suma de coincidencias hagan que esto tenga realmente un peso. Muchas gracias, Gustavo. No sé si quieras despedirte con una un último comentario, y por mí sería todo. Muchas gracias. Gracias. Pues agradecerle a todos ustedes por su cercanía, por su generosidad, que créanme que es alimento para cada una de esas menciones. Decirles que tenemos un gran trabajo todos por delante. Acá aquí nos toca una parte de esa responsabilidad y nadie puede estar ajena a ello. Y cuenten que la Coparmex, más allá de las personas, con la colaboración de los presidentes, de los 6 presidentes en Chihuahua, con el trabajo de Pita, de Pepe Medina Mora, en la Secretaría General, vamos a esa batalla. Y yo estoy convencido que aunque se vea difícil, no nos vamos a quedar cortos. Tenemos un gran desafío, tenemos mucho que defender, mucho que cuidar por el país, y por eso celebro que todas estas organizaciones que están en lo económico, en la representación empresarial, en el caso de Chihuahua, estén tan activos. Créanme que contagia esa emoción y necesitamos que en todo el país se multiplique. Yo con frecuencia, aunque no he estado con ustedes en estas pláticas, pues sé de que las que han tenido y me llegan comentarios, y créanme que ese ejemplo está permeando en otros lugares del país, y celebro que así sea, porque tenemos que salir de la inmovilidad, tenemos que activarnos y ponernos en marcha, porque si no tomamos el destino en nuestras manos, créanme, alguien lo va a tomar. Así es que enhorabuena y muchas gracias de veras por la invitación. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Y muchas gracias. Adiós, amigos. Gracias, Gustavo. 24 de septiembre, estén atentos. CEO de Spirit Boeing va a estar aquí con nosotros dándonos una conferencia. Les pasaremos la liga en su momento. Excelente. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias a todos. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Gracias por asistir. Muy buen día. Gracias. Gracias.